¿Por qué sigues soñando con esa persona que ya no está aquí? ¿Y por qué su presencia en tus sueños parece tan real, tan llena de significado, que al despertar sientes que algo importante fue dicho sin palabras? La Biblia nos ofrece una pista poderosa en Job 33 contra 15:16. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Esta escritura nos muestra que Dios puede usar los sueños para hablarnos, advertirnos o consolarnos, incluso a través de aquellos que han partido. Hoy exploraremos qué significa espiritualmente soñar con alguien que ha fallecido y por qué no debes ignorarlo. Te mostraremos cómo estos sueños pueden ser señales, advertencias o mensajes que el Señor permite para despertar tu espíritu. Desde tiempos antiguos, los sueños han sido uno de los lenguajes más enigmáticos con los que Dios ha decidido comunicarse con la humanidad. No son simples imágenes vagas que se esfuman al despertar, sino mensajes que, cuando se interpretan con sabiduría espiritual, pueden transformar por completo nuestra manera de ver la vida y entender el propósito divino. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 15 y 16, se nos revela: en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Este pasaje nos muestra que incluso en el silencio de la noche, Dios sigue hablando. Su voz no se apaga con el paso del día, y muchas veces elige ese momento de vulnerabilidad, cuando el alma está quieta y sin distracciones, para mostrarnos algo que no lograríamos ver con los ojos abiertos. Hay quienes piensan que los sueños son simplemente ecos del subconsciente, pero a la luz de las escrituras descubrimos que en muchas ocasiones son más que eso. Son ventanas al plano espiritual, espacios donde lo invisible se revela con poder y donde lo eterno toca lo temporal. En Génesis 20 encontramos cómo Dios advirtió a Abimelech por medio de un sueño para evitar un grave pecado. En Génesis 37, José recibió visiones proféticas de su destino a través de sueños que más adelante se cumplirían con precisión. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 2:13, un ángel del Señor se le apareció a José en sueño para decirle que huyera a Egipto con el niño Jesús. No era imaginación, era dirección divina. Soñar con alguien que ya no está en esta tierra puede parecer confuso al principio, pero cuando lo analizamos desde una perspectiva espiritual, se convierte en un evento cargado de significado. No es que esa persona esté regresando, ni que su espíritu esté atrapado entre dimensiones como enseñan falsa doctrina. La Biblia es clara respecto a que los muertos nada saben, como se menciona en Eclesiastés 9:5. Sin embargo, lo que sí puede estar ocurriendo es que Dios utilice ese rostro, esa voz que tanto marcó tu vida, como un símbolo, una imagen con la que tu corazón pueda comprender un mensaje más profundo. Porque Él conoce tus emociones, tus memorias y los vínculos que has creado. Y cuando desea tocar tu alma, puede valerse de esos recuerdos que aún laten en tu interior. Muchas personas han experimentado sueños tan vívidos con seres queridos fallecidos, que al despertar sienten que algo fue depositado en su espíritu. Una paz inexplicable, una palabra de consuelo o incluso una advertencia que más tarde cobra sentido. Estas experiencias no deben tomarse a la ligera, y mucho menos ser descartadas como meras emociones desbordadas. La palabra nos muestra que el ámbito del sueño es terreno fértil para lo sobrenatural.
Y Dios, en su sabiduría infinita, puede usar ese canal cuando sabe que tu corazón está más dispuesto a escuchar. Cuando Dios decide hablar, no lo hace de manera aleatoria ni sin intención. Él escoge el medio más efectivo para que su mensaje penetre el corazón y transforme la mente. Por eso, cuando sueñas con alguien que ha fallecido, no estás frente a una simple manifestación emocional, sino ante una posible expresión simbólica que Dios está utilizando para dirigirse a ti. El Señor conoce profundamente tu historia, tus recuerdos y los vínculos que dejaron huella en tu alma, y puede valerse de ellos para traer claridad, dirección o consuelo. En Juan 14:26, Jesús promete que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esto implica que Dios no solo habla, sino que activa la memoria espiritual como instrumento para iluminar el presente. Los sueños donde aparece alguien que ya partió pueden estar cargados de elementos que, bajo discernimiento bíblico, revelan una enseñanza, una advertencia o una señal de redirección. En la Escritura, Dios ha hablado de muchas formas, y en cada una de ellas se adaptó a la necesidad y al nivel de entendimiento de quien escuchaba. A Daniel, por ejemplo, le habló mediante visiones nocturnas con figuras simbólicas que requerían interpretación. En el capítulo 2 del libro de Daniel, incluso un rey pagano como Nabucodonosor fue alcanzado por un mensaje divino a través de un sueño que solo el siervo de Dios podía descifrar. Esto demuestra que cuando Dios decide manifestarse, no hay barrera cultural, emocional o temporal que limite su voz. Cuando sueñas con una persona que falleció, puede que el Señor esté utilizando esa imagen como un espejo espiritual, donde lo que se muestra no es la persona en sí, sino un aspecto no resuelto, una puerta que necesita cerrarse o un llamado que debe ser obedecido. El recuerdo puede ser el vehículo, pero el contenido del sueño es lo que debe examinarse con reverencia. En Proverbios 25:12 nos dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, gloria de los reyes es investigarlo. Esto nos impulsa a no ignorar lo que experimentamos en el mundo espiritual, sino a buscar su sentido con una actitud de oración, estudio y sensibilidad bíblica. Dios no juega con nuestras emociones. Cuando permite algo así, es porque hay algo que Él quiere que veas. Cuando en un sueño la figura de alguien que ha fallecido aparece con insistencia, no siempre es un acto de consuelo o memoria. En muchas ocasiones es una advertencia que no debe ser desestimada. La Biblia nos muestra que Dios, en su soberanía, puede usar imágenes, símbolos o situaciones oníricas para prevenirnos de errores, peligros o decisiones que nos desvían de su voluntad. En Mateo 2:12, los sabios de Oriente fueron advertidos en sueños de no regresar a Herodes, y gracias a su obediencia evitaron una trampa mortal. No se trató de una sensación emocional, sino de una intervención directa de lo alto que alteró el curso de sus acciones. Así también, cuando el rostro de alguien fallecido se presenta con un mensaje claro, una urgencia o una actitud inusual, es necesario prestar atención con discernimiento. No es la persona quien retorna ni su espíritu el que se comunica, sino que puede ser el instrumento que Dios escoge para representar algo que requiere nuestra inmediata atención espiritual. En muchos casos, estos sueños no están cargados de paz,
sino de inquietud. Y esa inquietud puede ser precisamente el lenguaje que Dios está utilizando para despertarnos. Isaías 30:21 afirma: tus oídos oirán a tus espaldas una palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. No peca. Esta voz puede ser susurrada en la vigilia o revelada en lo profundo del descanso nocturno. La palabra nos enseña que Dios disciplina y corrige a quienes ama. Y si un sueño tiene el poder de detenernos, confrontarnos o hacernos reflexionar, entonces no proviene del azar, sino de una intención misericordiosa del Padre. En muchas ocasiones, ignorar un sueño es cerrar los ojos a un llamado urgente. Así como el profeta Jonás fue confrontado por una tormenta que exigía obediencia inmediata, hay sueños que se levantan como una sacudida espiritual, mostrándonos el rumbo que debe corregirse. Hebreos 12:11 declara que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa tristeza que se siente al despertar puede ser el inicio de una restauración que Dios está promoviendo a través de esa imagen que tanto significa para ti. Hay momentos en los que el alma necesita ser sanada de una manera que las palabras humanas no pueden alcanzar. Cuando se ha perdido a alguien que marcó profundamente la vida, las heridas que deja su ausencia no siempre sanan con el tiempo. En ese silencio que queda tras la despedida, Dios puede obrar de forma invisible, entrando incluso en el terreno de los sueños para traer una restauración que solo Él puede completar. En Salmos 34:18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía muchas veces se manifiesta sin que el entendimiento lo alcance por completo. Y uno de esos medios es el sueño en el que aparece quien ya no está. Cuando ese rostro amado regresa en medio del descanso nocturno, hay un propósito más allá de lo emocional. Puede que Dios esté usando ese momento como un bálsamo sobre el corazón desgarrado, como un recurso divino para cerrar el ciclo que quedó abierto, para otorgar la paz que nunca se dijo en vida, para aliviar la culpa no expresada o el perdón que nunca fue pronunciado. En 2 Corintios 1:3-4 se nos recuerda que el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no solo para nuestro bien, sino para que podamos consolar también a otros. En ese contexto, incluso un sueño puede ser una expresión directa de ese consuelo que sobrepasa todo entendimiento. La profundidad espiritual de estas experiencias no se mide por la claridad del mensaje, sino por el efecto que dejan en el corazón. No siempre hay palabras ni señales obvias, pero cuando al despertar hay descanso en el alma, cuando la angustia da paso a la quietud, entonces es evidente que el Espíritu de Dios ha estado presente. Isaías 61:1 dice que el Señor ha sido enviado a vendar a los quebrantados de corazón y a proclamar libertad a los cautivos. Muchos corazones quedan cautivos tras una pérdida, no por incredulidad, sino por el peso de lo inconcluso, por lo que nunca se resolvió. Pero donde la vida ya no puede intervenir, Dios entra como sanador. En el ámbito espiritual, la restauración puede tomar formas que la lógica no puede explicar. Por eso es importante no cerrar el alma al lenguaje que Dios utiliza para completar lo que quedó fragmentado.
Si has soñado con alguien que partió y sentiste consuelo en lo profundo, es posible que ese haya sido el lenguaje secreto del cielo, sanando lo que solo Él conocía. No todo lo que aparece en un sueño tiene origen divino. La Biblia nos advierte que el mundo espiritual también está lleno de engaños y que el enemigo puede disfrazarse de luz para sembrar confusión. En 2 Corintios 11:14 se nos dice con claridad: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que si bien Dios puede hablar por medio de sueños, también hay una batalla invisible donde las tinieblas intentan imitar esa voz con fines destructivos. Soñar con alguien fallecido puede ser un recurso legítimo de consuelo o advertencia divina, pero también puede convertirse en una puerta de confusión si no se discierne con base en la palabra. La Escritura ofrece principios firmes para reconocer la voz de Dios. Cuando Él habla, su mensaje nunca contradice su carácter ni su verdad revelada. En Juan 10:27 Jesús afirma: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta afirmación establece que quien vive en comunión con el Señor tiene la capacidad de identificar su voz, incluso cuando se manifiesta de formas poco convencionales. Si un sueño genera temor paralizante, confusión persistente o sensaciones que no llevan a la paz, es necesario evaluar su origen. Filipenses 4:7 describe la paz de Dios como aquella que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos. Esta paz no es emocional, es espiritual, y donde no habita es necesario poner atención. El enemigo sabe que hay heridas emocionales que abren espacios vulnerables y muchas veces se infiltra en medio de ellas para generar lazos espirituales nocivos. Por eso, todo sueño debe pasar por el filtro de la verdad bíblica. Deuteronomio 13:1 hasta 3 advierte sobre sueños o señales que, aunque parezcan milagrosas, inducen a alejarse del verdadero Dios. El discernimiento no se basa en lo impresionante de la experiencia, sino en su fidelidad a la Escritura. La comunión con el Espíritu Santo es fundamental para identificar la procedencia de lo que se vive en lo invisible. Él no solo guía, sino que testifica con nuestro espíritu qué proviene de Dios y qué no. Romanos 8:16 declara: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio interno es una protección constante. Todo lo que lleve a la verdad, la santidad y la paz de Cristo es luz. Lo que distorsione, confunda o encadene no lo es. En el mundo de los sueños también se libra una batalla, y la palabra es la única espada que puede discernir su origen. Después de tener un sueño con alguien que ha fallecido, lo peor que se puede hacer es ignorarlo por completo. En el mundo espiritual no hay movimiento sin propósito. Cada manifestación tiene una raíz y cada símbolo puede contener una instrucción que debe ser interpretada con seriedad y reverencia. La Escritura enseña que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Por eso, cuando permite que un sueño impacte el alma de manera tan profunda, es porque desea una respuesta activa. En Proverbios 4:7 se nos dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este es el llamado a no reaccionar con miedo o incredulidad, sino con discernimiento y búsqueda sincera de dirección. El primer paso ante una experiencia así debe ser la oración.
no para buscar respuestas inmediatas, sino para someter el sueño ante la presencia de Dios. En Filipenses 4:6 se nos exhorta a presentar todas nuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. Al hacerlo, se abre el espacio para que Él revele si el sueño es una señal, una advertencia o un consuelo. La falta de oración frente a estas manifestaciones puede generar confusión o dependencia emocional de lo que no fue enviado para ser constante, sino momentáneo. El segundo elemento fundamental es el examen de las Escrituras. Todo lo que proviene de Dios tiene armonía con su palabra. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si el sueño contradice el carácter de Dios, exalta la muerte o induce a prácticas no bíblicas, entonces su origen no es santo, por más real o emotivo que haya parecido. Pero si en cambio apunta al arrepentimiento, a la sanidad del alma, a la obediencia o al despertar espiritual, debe ser considerado con atención. No siempre será necesaria una interpretación inmediata. En muchas ocasiones el entendimiento llega días o semanas después, cuando otras piezas se acomodan. Lo importante es mantener el corazón sensible, dispuesto a obedecer si el Espíritu Santo da dirección. Romanos 12:2 exhorta a no conformarse a este siglo, sino a renovar la mente para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa comprobación no ocurre en la emoción, sino en el fruto que produce. Un sueño puede ser el principio de un cambio, pero solo la obediencia lo convierte en dirección divina. Tal vez nunca imaginaste que un simple sueño pudiera contener tanto peso espiritual, pero lo cierto es que en el reino de Dios no existe lo insignificante. Cada detalle, cada visión, cada impresión en tu corazón tiene un propósito eterno. El Dios que te formó en el vientre, el mismo que conoce cada pensamiento antes de que lo expreses, es también el que permite que en lo más profundo de tu descanso puedas recibir una instrucción, una corrección o un toque divino. No estás solo, y ese sueño que marcó tu interior no fue una coincidencia, sino una señal de que el cielo aún tiene algo que decirte. Ahora es tu responsabilidad responder. ¿Vas a dejar que ese sueño se disipe como si no tuviera valor? ¿O vas a ir de rodillas al altar buscando lo que tu espíritu ya sabe que necesita? Porque Dios no revela para entretener, revela para transformar. Él no juega con tus emociones, Él está despertando tu discernimiento. Y si has soñado con alguien que partió, tal vez es porque el cielo quiere abrir una conversación contigo que aún no has tenido. Tal vez es la hora de cerrar ciclos, de dejar lo que quedó pendiente, de entregarle al Señor lo que todavía cargas. Este es el momento de rendirte, no a una emoción, no a una interpretación superficial, sino al Dios que escudriña los sueños y revela los secretos. Levántate con decisión, ve a su presencia con un corazón dispuesto. Pide entendimiento, pide claridad, pide propósito, porque cuando tú buscas a Dios con todo el corazón, Él promete responder. Y si esta palabra encendió algo en tu espíritu, no lo apagues. Responde, ora, escucha, obedece. Porque si Dios habló mientras dormías, es porque quiere despertarte mientras vives.